¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Vuelta por el Mundo. Ya saben, un espacio en el que viajamos sin necesidad de movernos, porque eso es lo bueno desde aquí, desde Ávila, desde la ciudad de la muralla, a distintos puntos del mundo. En esta tercera temporada pues estamos prácticamente en una localización y creo que por ahí vamos a ir en esta ocasión. Nos lo va a contar, como siempre, Óscar García. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Que me dices que te reconocen por la calle y que te paran por este programa. Bueno, sí, algunas veces ocurre, tampoco es mucho, pero cuando se hace me agrada mucho y me permite, pues tal vez en esos momentos contarles algunas otras anécdotas que no nos da tiempo en el programa, y yo creo que es algo de agradecer que nuestros televidentes nos paren por la calle y nos pregunten, ¿no? Claro que sí, a nosotros también nos ocurre, tanto al que le habla en este caso como a los compañeros en cámaras, a los compañeros técnicos que dicen: oye, ¿y eso dónde lo grabáis? Bueno, lo grabamos en el Café del Mercado, ya lo saben, en esta estancia o en una de las que tienen también dentro del Palacio de Monjaraz, pero hay que decir, bueno, pues que tiene su proceso, que tiene sus curiosidades, que a lo mejor no todas entran dentro del programa, pero que, oye, que gusta este espacio. Pues la verdad es que sí, eso agrada mucho. Hemos dicho, en esta tercera temporada hemos estado en Jerusalén, hemos estado en territorios palestinos. ¿Dónde vamos a ir en esta ocasión? Creo que vamos a cruzar la frontera dentro de esa lupa, de esa pequeña lupa. Pues nos vamos al epicentro del viaje por el que recorrimos este pasado septiembre, todo ese corazón de Oriente Próximo. Nos vamos a un país con apenas una extensión de casi 90.000 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, es la extensión de nuestra comunidad autónoma, en el que se concentra una gran biodiversidad, en el que en su reducida extensión se acomoda apenas un 32% de espacio para poder cultivar. Se trata del país que tiene mayor número de kilómetros de playa sobre un mar salado, y se trata de un país que, apenas teniendo 6 millones de habitantes, más de 1,5 de ellos son habitantes de acogida recibidos de Palestina. Estamos hablando del histórico reino hachemita de Jordania. Pues desde aquí, desde Ávila, abróchense los cinturones, preparen los billetes, que nos vamos de vuelta por el mundo, destino Jordania. Destino Jordania. Población 9.702.000 personas aproximadamente en el año 2017. Puntos de interés. En este país tenemos distintos enclaves en los que centrarnos: Petra, los desiertos y diferentes ciudades, además de su cultura e historia. Distancia desde Ávila en línea recta, 3.787 kilómetros aproximadamente. Y ya has dado algunos, datos que ahora en España, en los últimos tiempos, a lo mejor el año pasado, el anterior, sí que han estado presentes, el tema de los refugiados, pero allí es algo habitual. Yo creo que a lo mejor, para sentarnos, luego vamos en profundidad, ¿dónde está Jordania? ¿Qué es Jordania? ¿Cómo es Jordania? ¿Cuáles son sus características, Óscar? Bueno, Jordania, como decíamos antes, es un pequeño país situado en el corazón de Oriente Próximo. Probablemente se trate de uno de los países con mayor estabilidad en cuanto a sus cuestiones de carácter sociopolítico en los últimos años. Apenas llegan noticias de lo que ocurre en Jordania, si no son algunas vinculadas a su fuente principal de ingresos o de recursos, que es el turismo, o desgraciadamente cuando se producen grandes aluviones que provocan que en un territorio tan extenso, donde la mayor parte de ella es desértico, pues provoque situaciones absolutamente de pánico, ¿no?, cuando caen grandes lluvias, ¿no? Lo cierto, como te decía, es que se trata de un país que tiene una grandísima biodiversidad, ¿no? Nosotros comenzamos nuestro viaje al sur extremo de este país, concretamente en Aqaba. Aqaba es una gran ciudad conocida entre el mundo del submarinismo por ser un punto de referencia en ese grandioso Mar Rojo, y a partir de ahí comenzamos un viaje en el que vamos insertándonos a través de 3 grandes ejes que recorren el país de norte a sur, 3 carreteras, una muy pegada al famoso Valle del Jordán, que luego hablaremos de él, otra que atraviesa
la mayor parte de zona montañosa, y otra un poquito más hacia el oeste que pega al desierto de Jordania, ¿no? A través de esos ejes nos moveremos y a través de esos ejes recorreremos algunos de los grandes lugares patrimonio de la humanidad y algunos de esos grandes lugares naturales y arqueológicos de este país. Las maravillas del mundo, una de las maravillas del mundo que también se sitúa en este país. El siglo XX, muy importante para su historia en cuanto a la independencia, también lo que ocurrió con Cisjordania, luego que se deja un poquito de lado, por decirlo así. Ahí está todo, bueno, se concentran los datos fundamentales, aunque por supuesto anteriormente hay muchos más. Anteriormente, especialmente con el paso de dos grandes culturas, ¿no? Una con un especial lugar de referencia que es Petra, los famosos nabateos, y otra que nos dirigiremos hacia el sur, ya casi en la frontera con Siria, una de las grandes ciudades de la Decápolis, es decir, de las 10 grandes ciudades que se situaban al oeste del Imperio Romano, como es Gerás, ¿no? Es un territorio cargado de cultura, cargado de misticismo, cargado de una fantástica receptividad por parte de quienes la habitan, y es un lugar especialmente consagrado al mundo del turismo, aunque es verdad que nosotros en la época en la que estuvimos no era especialmente época alta, pero sí que pudimos ver cómo Petra se sitúa no solamente como una de las 7 grandes maravillas de la antigüedad moderna, por decir de alguna manera, pero es un lugar absolutamente impresionante. También en esta parte del mundo, aunque luego en todos los destinos volvamos diciendo esas características, la sociedad, lo que te transmite, algo importante, si me lo confirmas tú también, lo que se percibe y lo que te puedes documentar, el papel de la mujer, que a diferencia de otros países que pueden estar al lado, tiene una relevancia, bueno, ya no casi de igualdad, pero que sí que tiene esa cancha en distintos terrenos en el ámbito social, vamos. Sí, lo cierto es que uno puede apreciar, viajando a lo largo de todo el país jordano, como no solamente en los desiertos, donde la mayoría beduina tiene un inmenso respeto a la figura de la mujer como eje fundamental donde se desarrolla la economía de la cultura beduina, sino también como es un país donde el nivel de progreso y de aceptación dentro del mundo musulmán hacia la mujer se nota y tiene un rasgo identitario, ¿no? Buena parte de desierto y puede llamar la atención petróleo, nada. Petróleo no disponen de ello, como te decía antes, sus dos fuentes de ingresos están vinculadas al paso de una de las líneas de gasoducto más importantes del mundo, pero especialmente al mundo del turismo. Como te decía, hay varios referentes en cuanto a patrimonio de la humanidad y yo creo que por empezar por uno de ellos tenemos que hacerlo por el famoso desierto de Wadi Rum, ¿no? Pues por ahí comenzamos, te iba a decir, vamos a poner la pica en Flandes, pero en este caso no es en Flandes, sino en Jordania, vamos con ello. Pues nos dirigimos desde la ciudad de Aqaba, como te decía antes, para atravesar en apenas 60 kilómetros. Como te decía, el país se mueve en torno a esas 3 ejes, esas 3 carreteras, donde las distancias apenas superan desde el sur total hasta la capital 300 kilómetros, desde Amán hasta Gerás quedan algún centenar de kilómetros más, pero a 60 kilómetros se encuentra el famoso desierto de Wadi Rum, ¿no? El famoso desierto especialmente marcado por esos tonos ocres, esos tonos rojos, esos tonos amarillos de la arenisca, de la erosión que han originado uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Lo fue especialmente para el famoso Laures de Arabia, donde desarrolló parte de su actividad en torno a esa rebelión de los árabes. Lo que ayudó él. Ayudó él de una manera absolutamente innegable, ¿no? Pero lo cierto es que se trata de un lugar muy misterioso, ¿no? Un lugar en el que cuando uno empieza a adentrarse, empieza a darse cuenta donde las distancias no marcan fronteras. Y es que apenas uno puede percibir la frontera, que en este caso hacia el sur, que es una de las grandes fronteras de Jordania, lo hace con Arabia Saudí, ¿no? Los beduinos son quienes controlan aquel lugar, y digo controlan porque lo deben de hacer de una manera especial, donde poder acceder tiene que ser en un vehículo todoterreno y digamos que bajo su auspicio, para poder dormir también en el desierto y para poder especialmente pasar a ver desde ese atardecer fantástico, donde uno puede ver cómo cambian esos colores,
hasta un anochecer con una gran cúpula en el que uno puede maravillarse viendo muchos de los planetas de nuestra constelación, pero también unas estrellas absolutamente fantásticas, ¿no? Pasar la noche en el desierto era una de nuestras grandes atracciones. Uno lo hace en jaimas adaptadas, en la que no oye absolutamente nada, apenas los pocos vecinos que esa noche comparten esas jaimas contigo, y en el que después de disfrutar de una cena fantástica que se ha cocinado durante toda la tarde dentro de la arena del desierto, pues uno sale a observar el cielo y a maravillarse de un lugar absolutamente fantástico, ¿no? Lo de las jaimas, ¿está ya establecido el asentamiento o vais en marcha y donde establecen, ahí ponéis ese campamento, ese lugar para dormir? No, en realidad hay diferentes campamentos diseminados por todo el desierto, donde tú previamente, como te decía, a la entrada del parque natural debes de haber concertado ya el todo destino. terreno y donde vas a dormir, porque es la única posibilidad de acceder o bien así o bien a través de camello, que resulta mucho más laborioso, más lento y especialmente más incómodo, ¿no? Yo estuve en Túnez, eso, la diferencia en el camello, evidentemente todo guiado, todo ahí dispuesto y establecido, pero también es una aventura, ¿eh? El meterte en ese papel y mirar y mirar y mirar alrededor y ver lo que tienes, eso también es un atractivo, sin duda. Sí, lo es. Ya te digo que Wadi Rum ha sido uno de los paisajes que a mí más me ha sobrecogido en el mundo, especialmente por ese silencio, el silencio que marcan los desiertos. Yo ya te he contado muchas veces que los desiertos para mí se trata del ecosistema que más me impacta de los lugares del mundo que he visitado, y Wadi Rum era una estrella dentro de esos desiertos y absolutamente no defraudó. No sé, tú me vas diciendo, o sea, a lo mejor avanzo mucho, castillos, también hay castillos en Jordania. Castillos, pero antes debemos de pasar por uno de los grandes lugares. Desde Wadi Rum nos desplazamos hasta Petra. Bueno, Petra, ¿no? Como decíamos antes, se trata de una de las 7 maravillas del mundo moderno, o de la antigüedad moderna, sumadas, espero no dejarme ninguna, a la Gran Muralla China, a Machu Picchu, al Taj Mahal, al Cristo Redentor de Brasil, al Coliseo Romano y al que será en el futuro cercano un nuevo destino para nosotros, la pirámide de Chichén Itzá en México, ¿no? No defrauda. Es un lugar absolutamente fantástico, que uno puede dedicarle muchísimo tiempo. Nosotros lo hicimos desgraciadamente solo 2 días. Lo primero que uno tiene que recorrer para llegar a Petra, después de ese famoso SIC, 2 grandes fallas tectónicas se abren, recorres unos metros y descubres el primer lugar impactante de esta Petra, que es el tesoro, ¿no? El tesoro, el monasterio y todo lo que se percibe a través de fotografías, a través también del material audiovisual que tú nos dejas, la gente se puede pensar, bueno, es que han llevado ahí las rocas o las piedras, lo han construido. No, 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 es que es labrado en ese propio material. Labrado, y curiosamente se tienen identificados más de 5.000 restos arqueológicos, de los que obviamente el tesoro y el monasterio son las grandes portadas por excelencia. Y digo portadas porque se trata de tumbas. Es muy curioso esto, ¿no? Los nabateos crearon allí un auténtico espectáculo en la arqueología, esencialmente para dejar espacios que trallaron en la arenisca, en la piedra de allí, para adentro alojar tumbas, de las que obviamente hoy uno cuando entra adentro solamente queda un espacio vacío, oscuro y sobrecogedor, en el que uno se imagina lo laborioso que debió de ser el crear aquellas grandes portadas, ¿no? A uno le llama la curiosidad cuando pasea por allí durante horas infinitas, recorriendo, subiendo y bajando montañas, que apenas el 5% de esas tumbas son las que están excavadas, ¿no? Con lo cual se trata de un lugar absolutamente maravilloso. Y ya que estás con tantos por ciento, solo el 20% de Petra está descubierto. Solamente el 20% de Petra está descubierto. Y hablando de lo que está descubierto, yo creo que tenemos que hablar en estos momentos de uno de sus grandes descubridores, al menos uno de los descubridores que fue y vino y lo contó en Occidente, que curiosamente era un suizo, ¿no? Y has dicho, el aventurero. El aventurero, porque lo cierto es que yo tuve la oportunidad de visitar la tumba de este hombre en el Cairo, porque a veces hablamos de los grandes aventureros de nuestra era,
pero este ha sido uno de los grandes aventureros desconocidos a lo largo de la historia de todos estos exploradores, ¿no? Hablamos de Johann Ludwig, ¿no? En realidad él era conocido como Ibrahim Bucar, se trata de un suizo que allá por el año 1812 llega a Petra, ¿no? Y llega de una manera misteriosa, ¿no? Porque había pasado durante largos años para aprender cómo hablaban, especialmente aprendiendo árabe, cómo vivían, cómo actuaban en torno a todos esos próceres de la religión musulmana, para tratar de pasar lo más desapercibido en una época en la que encontrarse un europeo o un occidental en aquel lugar del mundo hubiese supuesto la muerte, ¿no? Este hombre, como te decía, ya había pasado previamente por Damasco, por el Cairo, y ahí se había tratado de convertir en lo máximo posible parecido a alguien de la región, hasta tratar de cambiarse el nombre para un día dar con este maravilloso lugar de Petra. Apenas vio una parte muy reducida, pero mira, voy a leerte una cita que a mí me sobrecoge mucho, ¿no? Y él decía: su emplazamiento y belleza han sido calculados para causar una extraordinaria impresión en el viajero tras haber cruzado un pasadizo oscuro. Se refería a ese paso misterioso del Sikh, casi subterráneo, el Sikh. Dice: se trata de uno de los vestigios de la antigüedad más elegantes que existen, y es verdad. De ello nosotros pasamos allí 2 días, uno le dedicamos para llegar hasta la zona del tesoro y bajar hasta las antiguas ruinas romanas, y al día siguiente madrugamos mucho, porque es un paseo largo y arduo para llegar pronto al cañón que queda por detrás del monasterio y sobrecogernos con 2 de las grandes portadas de estas tumbas, ¿no? Por acabar la historia de este aventurero, desgraciadamente 5 años después, apenas 33 años, Ludwig, después de descubrir otro de los grandes lugares fantásticos del mundo, que es Abu Simbel en Egipto, la frontera con Sudán, moriría no a manos de nadie que lo descubriera por darse cuenta que era un occidental que llegaba al lugar sagrado, incluso llegó hasta la Meca, sino con 33 años moriría de difteria, y hoy, afortunadamente, cualquiera que llegue hasta Petra va a conocer la figura de este hombre, ¿no? Muchos lugares, hemos dicho, el monasterio, todos estos enclaves. Se estima que en esta ciudad, en Petra, 30.000 habitantes. 30.000 habitantes que, curiosamente, han dejado poco para saber cómo habitaban, mucho para saber cómo reposaban después de la muerte, pero poco para saber cómo habitaban. Pero es verdad que en algunos de esos pequeños valles que generan estos cañones, aún uno puede golpear simplemente de una patada y encontrarse un montón de restos cerámicos que constatan una vida de una cultura que basó esencialmente su supervivencia en 2 elementos fundamentales. Uno, su aislamiento, y con ello también la protección. Ellos salían al comercio, pero no recepcionaban el comercio. Y otro, sus grandes construcciones en torno al mundo del agua, ¿no? Uno puede ver a lo largo de todo ese corredor del Sikh cómo queda aún pues las construcciones para disponer de un elemento fundamental, y más en un lugar desértico como esto, que era el agua. Las tumbas que denotan ese estatus social, que depende también de dónde, de cómo eran y todo eso. Y luego algo que me llama la atención, que también te quiero preguntar, no sé hasta qué punto sigue en la actualidad, imagino que ahora ya muy difícil, las cuevas en las que vive la gente allí, o vivía la gente allí, que bueno, con muy poquito y también con la escasa posibilidad de vida allí, estaban en esos rinconcitos. Sí, bueno, lo cierto es que, a diferencia de los beduinos en el desierto de Wadi Rum, donde aún quedan grandes comunidades que transitan especialmente con camellos y que tratan un poco de vivir en torno al mundo del turismo, pero también desde una vida nómada, cruzando, uno no sabe en qué momento, la frontera entre Arabia Saudí y Jordania. En el caso de Wadi Musa, que es la ciudad más cercana a las ruinas de Petra, hoy ya realmente lo que queda, a pesar de que se ven esas cuevas excavadas dentro de esta débil piedra, ya lo que queda es un entorno vida en torno esencialmente al turismo, ¿no?
y a las superproducciones, a los reportajes, a los documentales, a Indiana Jones. Y a las superproducciones, porque ahí ha sido y sigue siendo una fuente de, digamos, de unos fondos increíbles para rodar Indiana Jones, para ser la fuente de inspiración de Lawrence de Arabia y para mucho más, ¿no? Porque se trata de un paisaje fantástico. Pues les vamos a dar la oportunidad de entrar en internet, de buscar algunas fotos. Nosotros vamos a hacer también un pequeño parón, vamos a publicidad y enseguida volvemos aquí, de Vuelta por el Mundo. Continuamos en destino Jordania. Estamos entre mapas, entre libros, como nos gusta siempre hacer referencia a algunas historias, algunas anécdotas, también sobre lo que está escrito. Y en este caso, pues vamos a seguir hablando, ya lo anticipaba yo antes, aunque me he ido un poquito del guión, de castillos, seguimos nuestra ruta y tú lo establecías perfectamente, no sé si dentro de este mapa, bueno, pues las etapas. Sí, lo que hicimos después de visitar Petra, como te decía, subimos a lo que va a ser, digamos, una especie de base de operaciones muy cerca de Amán. Amán es una ciudad muy caótica, parece mucho al Cairo en el que conducir. Habíamos alquilado un coche para recorrer el país, se hace bastante laborioso, con lo cual habíamos decidido quedarnos un poco más al sur, cerca, en una ciudad que, como luego diremos, tiene uno de los mosaicos más misteriosos del mundo, que es Mádaba, ¿no? Antes de llegar a Mádaba, yo creo que hay que nombrar dos auténticas moles de la historia de las fortificaciones de los templarios, ¿no? Esta es una zona de paso hacia Jerusalén y los templarios habían dejado en Sobak y Al-Karak dos majestuosos castillos que en nada se iban a parecer a lo que luego veríamos días más tarde en la carretera que une Amán con Bagdad, en los famosos castillos o fortificaciones, caravanserais del desierto, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar en Mádaba, ¿no? Mádaba, como comentábamos antes, es una ciudad muy curiosa, porque se trata de una ciudad en la que hay una gran convivencia entre cristianos y entre musulmanes. La mitad de la población más o menos es cristiana y la otra mitad es musulmana. Desde allí lo primero que hicimos fue ir a la iglesia de San Jorge, ¿no? La iglesia de San Jorge alberga uno de los mosaicos de la era bizantina más impresionantes, que en el suelo, y se trata de un auténtico mapa de la época que resultaba ser el mapa de aquellos lugares que nosotros habíamos visitado en este viaje, ¿no? Ese había sido el mapa que nos había ilustrado, como te decía, de la era bizantina, y a partir de ahí pues emplearíamos algún día para dirigirnos a un sitio. Primero lo haríamos hacia el este, hacia la frontera con Irak. Allí hay una carretera que une Amán con Bagdad, en el que se encuentran los famosos castillos del desierto. A la hora del transporte, en otros capítulos hemos hablado de controles, de armamento, de ejércitos, ¿en este caso? En este caso no. Es verdad que esta carretera es una carretera conflictiva en la medida en que se trata de la conexión que hay entre Amán y Bagdad. Jordania tiene en estos momentos, cuando nosotros estuvimos, ahora parece que tienen pensado abrirla después de que la situación avanza, esperemos, en la pacificación de la zona siria. Tiene cerrada la frontera con Siria, tiene muy controlada la frontera hacia el este con Irak, que es esta carretera. Ahí también encuentra un punto de conexión con Arabia Saudí. Toda la frontera hacia el oeste con Arabia Saudí la tiene cerrada, también es una frontera inaccesible para cualquier viajero. Pero esta carretera de rectas interminables nos deparaba un auténtico misterio, ¿no? Allí se encuentran, como te decía, estos famosos castillos del desierto. Se tratan de caravanserais, como se llamarían en la época omeya. Son muy simples, son muy sencillos. Se trata de los famosos castillos del Qasr Amra, del Qasr al-Rak.
Primero fuimos hasta el último, el famoso castillo donde supuestamente Laures de Arabia se sentaría a escribir alguno de los pasajes de los Pilares de la Tierra, pero al regreso íbamos parando en algunos de esos monolitos de arenisca y encontramos uno que nos sorprende de una manera especial, ¿no? Se trata del Qasr Amra, un pequeño reducto en el que uno cuando entra dentro se sorprende de una manera majestuosa, ¿no? Y es que, como podemos apreciar, se trata de un lugar que tiene también una relación muy estrecha con España, porque es de alguna manera protegido por los arqueólogos españoles, en el que uno puede encontrar lo que podríamos decir un auténtico sacrilegio para la cultura musulmana, ¿no? Es que recordemos a pinturas, dibujos frescos, ¿no? Recordemos que la época moderna del mundo musulmán declara prohibida las representaciones no solamente de plantas, sino de animales, sino también de personas. Y ahí empezamos a apreciar lo primero, un oso que toca un banjo mientras un mono aplaude con unas castañuelas, ¿no? Es algo sorprendente. Pero si uno observa con no mucho detenimiento puede ver mujeres desnudas, ¿no? Es algo sorprendente como el paso del tiempo ha dejado en fresco, es decir, con pintura pintada directamente sobre la pared, estos colores y estas imágenes, ¿no? Probablemente estos fueran lugares de recreo, de secreto y de esparcimiento y de caza también, porque estos lugares estaban poblados en su momento de mucha arena, de mucha piedra, pero parece ser también que de mucha caza, ¿no? Y quizá estos fueran los lugares donde guardaran todos esos misterios para los musulmanes de la época, ¿no? Pues ahí queda también eso que sin duda llama la atención y que hay que captarlo, ¿no? Con los medios de hoy en día para decir que sí, que eso existe allí. Sí, ya te digo que es un lugar muy bonito, ¿no? Por el colorido, por lo que representa. Después lo que haríamos sería, volveríamos a regresar a nuestro centro de operaciones en Málaga y esa misma tarde aprovecharíamos para subir a un lugar bíblico, ¿no? Es el Monte Nebo. Málaga se sitúa en ese eje que te decía de montaña, estamos hablando de situarnos en torno a los 1.000-1.500 metros de altura. Desde el Monte Nebo, aquella tarde divisaríamos lo que luego sería, como ya contamos en otro programa, nuestro siguiente destino, que sería Cisjordania. Casi uno puede ver las luces de Jericó desde el famoso Monte Nebo, y al día siguiente descenderíamos desde esos famosos 1.000 y pico metros de altura hasta casi menos 408 metros por debajo del nivel del mar. Muerto. El Mar Muerto, ¿no? El Mar Muerto es un lugar increíble, ¿no? Paisajísticamente se trata de un sitio en el que aparentemente no hay nada, pero yo creo que hay uno de los atardeceres más bellos que uno puede presenciar a lo largo del mundo, ¿no? Estamos hablando de un lago que divide el territorio palestino, en este caso, de Jordania, que viene desde el norte, desde el famoso lago Tiberíades, que arrastra un río que llega a este lugar de un mar que no tiene salida y que afronta entre 80 kilómetros de largo por 16 de ancho, y en el que uno se puede bañar, sí, pero no puede bucear, sería una auténtica locura, y lo que sí que puede hacer es flotar. La famosa escena de ponerse así, de estar así un ratito y poder, bueno, pues no sé si pensar, cerrar los ojos, escuchar, no sé qué se puede hacer en ese momento, ¿no? que llama tanto la atención y que puedes disfrutar con los tuyos de esa sensación de lo negativo, en cuanto decíamos a nivel del mar, y luego lo de la gravedad. Pues sí, la verdad es que nosotros pasamos una tarde muy agradable ahí porque estamos prácticamente solos con la familia. Nos bañamos, descubrimos que después de salir de allí nos habían ocurrido dos cosas. Una, habíamos disfrutado mucho de un atardecer precioso, habíamos flotado, nuestra piel salía en unas condiciones inmejorables. ¿Se nota? Sí, mucho, se nota mucho. De hecho, yo y mi hija que tiene problemas así de piel, no arriesgamos mucho, porque hay grandes riesgos. Uno especialmente es no hundir la cabeza, ¿vale? Porque entrarte
esa agua con más casi el 30% de salinidad te haría mucho daño, y especialmente si toca heridas. Y por otro lado, que puedes flotar, pero también puedes invertirte y poder ahogarte, con lo cual hay que hacerlo con cierta precaución, ¿no? Pero es muy bueno para la piel. Y como te decía, bueno, pues yo creo que disfrutar de esa tarde, de ese atardecer, y de saber que estás en un lugar con una altísima flotabilidad. Se trata del segundo lugar del mundo, después del lago Azul en Djibouti, donde hay mayor concentración de sal. Y lejos de lo que podamos pensar, también vida. Y no solo la nuestra, sino lo que alberga el lago, ¿no? Y aquello fue también fantástico. Otro recuerdo, otro momento para el recuerdo. ¿Qué más nos queda de esta ruta? Nos queda otro día que lo que hicimos fue subir hacia el norte, bordeamos todo lo que pudimos la caótica ciudad de Amán, para subir hasta Gerás. Gerás es uno de los grandes descubrimientos de este viaje, ¿no? No es un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad, pero yo creo que podría tener el honor de serlo, especialmente por su plaza columnada, ¿no? Se trata de una de las ciudades de la Decápolis, ¿no? La Decápolis eran las 10 ciudades más importantes del Imperio Romano a su oeste. Luego quedaban las del territorio íbero, las de la península ibérica, ¿no? Pero estas, y especialmente Gerás, es realmente sorprendente, en el que uno puede pasar una mañana con mucho calor, porque ya estamos muy al norte, pero sorprendiéndote de este fantástico lugar. Estamos en Jordania, estamos en De Vuelta por el Mundo, y estamos recorriendo pues de sur a norte, ¿no? Es lo que me has dicho que estábamos haciendo, ese recorrido establecido con Óscar, con su familia, con, no sé si en este caso compañeros. Hay muchos compañeros de viaje porque otras veces nos has dicho que te encuentras en el camino. No sé si de una procedencia más hay turistas, europeos, americanos. Cuéntanos también. Bueno, la verdad que, para serte honesto, en Jordania, como te decía al principio, no encontramos mucha gente. El hecho de poder alquilar un coche, que es algo relativamente sencillo, y poder un poco pues moverte a tu ritmo, parar donde te apetece, disfrutar de la comida, que es algo de lo que no hemos hablado, pero es un lugar fantástico para comer, especialmente en el sur, comer pescado, es un lugar muy bueno, hace que te encuentres con poca gente, y que cuando te encuentres con esa gente lo hagas especialmente en Petra, algunos más en Gerás, y alguno muy poquito en los castillos del desierto. Las fortificaciones templarias no vimos a nadie. Entonces tuvimos poco contacto con turistas. Lo que sí que tuvimos es mucho contacto con la gente, con beduinos en el desierto, y después con los jordanos, porque son muy receptivos. No sé si el hecho de ser un país muy turístico lo hace, pero yo creo que también, decíamos antes, ¿no?, como un país de 6 millones de habitantes consigue dar acogida a casi 2 millones de palestinos, ¿no? Entonces, eso hace que sea gente muy hospitalaria. Sí, porque ahora más o menos el dato que había visto yo de los últimos años es en torno a 8 millones de habitantes, mitad hombre, mitad mujer, eso es más o menos así, pero un tercio se estima que es de refugiados. Así es, eso es la verdad, que tienen muy cerca a Palestina, y históricamente han sido una tierra de acogida. ¿Qué nos queda? Porque ahí en ese extremo, Óscar, bebe agua perfectamente, ¿no? Gracias. No tengas duda que estamos en época de catarros, que estamos en Ávila, que estamos en el invierno, pero cuando tú estuviste allí lo que tenías era de todo menos frío. Tienes ahí, en esa esquina, un libro que me has dicho ha venido desde el Oriente, con los Reyes Magos. Ha venido desde el Oriente, y es verdad, desde los Reyes Magos, ¿no? Mi hija Nicole, la comentábamos ahora cuando los Reyes les decíamos, ¿sabe dónde vienen los Reyes? Los Reyes vienen de Jordania, ¿no? Esa posibilidad de que un bebé de apenas 3 años tenga la ubicación casi geográfica exacta de dónde vienen los Reyes Magos, resultaba muy curioso, ¿no? Y esos Reyes Magos son los que me han traído a mí un libro, que es el que os quiero enseñar hoy, que a mí me ha encantado, ¿no? En realidad no es un libro, ¿no? Es un cómic, en realidad es la recopilación de diferentes partes de cómic que hablan de viajes. Yo, para ser más exacto, diría que hablan de crónica periodística. Recorren
desde Nicaragua a la Patagonia, a Nueva York, a Irak, a México, a Florencia, a Australia, a Rusia, al Líbano. Se trata de un número especial de la famosa revista Altair, en este caso el Altair Magazine, que, como te decía, se trata de auténticas crónicas periodísticas plasmadas en viñetas, ¿no? Uno tiene la sensación de que esa crónica periodística que muchas veces hemos contado aquí, hemos presentado de los famosos Miquel Ayestarán, Xavier Aldecoa, compañeros tuyos de esto que hoy se llama freelance, se plasman libros, se plasman artículos periodísticos, pero con este libro queda probado que también se puede plasmar en viñetas y a mí me ha encantado. Y que es muy atractivo, muy visual y que te ayuda, ¿no?, a meterte en la historia. Sí, y no solamente eso, sino que me ha descubierto algunos destinos que espero que con el futuro puedan formar parte también de esa mochila que acumulamos de conocimiento, porque, como hemos dicho muchas veces, yo he entendido todo el empleo de todo este tiempo y también el dinero, ¿no?, como el mejor máster que nos puede dar la vida a mí, a mi familia, que es aprender por el mundo, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante y Jordania nos ha deparado sensaciones muy interesantes y sobre todo nos ha deparado una cosa, ¿no?, que ha sido el hacer un viaje no solamente con mi hija y con mi compañera, sino en este caso también con mis padres y abordar un lugar muy interesante del mundo y que, por cierto, yo recomiendo. Jordania creo que es un país muy accesible, que tiene una gran biodiversidad, grandes espacios arqueológicos, tiene esa potencia de Petra y tiene esos paisajes de Wadi Rum. Es un sitio que yo les recomiendo mucho. Antes de poner el colofón final al programa, me lo has dejado un poco así, aprovechando también esa publicación, ese trabajo. ¿Qué destinos, qué grandes destinos te quedan o cuáles tienes en mente en la agenda? Bueno, pues mira, yo creo que ya nos ha pasado, yo creo que el año pasado, ¿no?, en el que hacíamos este programa después de... ahora ya para el mes de enero y te decía, porque yo ahora tengo la posibilidad de no tener las vacaciones en verano, que a veces está bien, y de disponer de algún tiempo para viajar en marzo, ¿no? Y lo cierto es que ya estamos casi preparando las maletas, por decirlo de una manera coloquial, para emprender un viaje que nos llevará por la cultura maya, ¿no? La idea es recorrer toda esa cultura maya desde los 3 grandes epicentros de la cultura maya. Recorreremos Chichén Itzá, bajaremos a Guatemala para conocer Tikal y antes pasaremos por Honduras para conocer Copán, ¿no? Se trata de un viaje muy interesante en el que le damos un giro más a, bueno, posiblemente un lugar no tan fácil, no tan accesible y más si lo hacemos, como siempre cuento, con un bebé, en este caso de 3 años, ¿no? Pues eso será el futuro, pero para cerrar este programa, Jordania, lo has dicho, muy recomendable y que hay que ir. En la medida de nuestras posibilidades, a lo mejor no puede ser tantos días o con unas características, pero dentro de las posibilidades que hay que acudir. Lo digo así muy fácil, pero es que como tú nos lo cuentas tan fácil, pues parece que lo es. Bueno, y en todo caso, lo que yo espero, Roberto, es que si hay algunos de esos destinos que haya gente que le gustaría y por una o por otra circunstancia no pueden hacerlo, yo de una manera humilde pueda contaros mis experiencias que tratan de alejarse las de ser de un turista y ser un viajero muchas veces de una manera complicada, pero explicarlo de una manera sencilla, como decías tú. Pues muchísimas gracias, Óscar, que la próxima que sea, bueno, pues otro destino con tantas aventuras, tantas anécdotas, como haces siempre. Seguro que sí, tú que nos lo preguntes. Muchísimas gracias y también todos ustedes que lo vean o todos vosotros que lo veáis, porque Óscar siempre dice que antes de ir a un destino lee los libros, se documenta, quiere buscar, bueno, pues hace esa labor, ¿no?, previa. A lo mejor estos programas les sirven a todos ustedes, os sirven a todos vosotros para acudir a esos destinos y que sepáis un poquito más. Gracias, Óscar, hasta la próxima y también a todos ustedes hasta la próxima, de Vuelta por el Mundo.